Buenos días, señoras y señores, queridos seguidores y amigos del canal Economía y Acción. Bienvenidos a una nueva entrega de la biblioteca, la entrega número 8 ya. En esta octava entrega de la sección les vamos a proponer una obra de reciente publicación en la que se ha llevado a cabo una selección interesante de autores católicos hispánicos, son mayoritariamente españoles, excepto uno que es chileno, como luego veremos, que se ocuparon en su actividad investigadora e intelectual de un amplio catálogo de temas de máxima importancia dentro de los campos de la ciencia política, la historia, el derecho, la teología o la filosofía. La obra se titula Maestros del pensamiento católico del siglo XX y el responsable de su edición es Daniel Herrán Monge. Esta recomendación de hoy está muy especialmente dirigida e indicada para los jóvenes que están bien terminando, concluyendo sus estudios de bachillerato y que están ya en puertas de iniciar los estudios universitarios, porque, como veremos más adelante, todos los autores que se incluyen en esta selección tratan temas y son autores cuya producción requiere un estudio que les puede acompañar a lo largo, pues, de toda su vida académica y posteriormente a lo largo, pues, de toda su formación a lo largo de la vida en un conjunto de temas esenciales. Siguiendo el esquema habitual que ya conocen los que han visualizado o escuchado algunas de las entregas anteriores de la sección, como digo, siguiendo el esquema habitual de estas recomendaciones de la biblioteca, primeramente les vamos a exponer los motivos que nos llevan a recomendar la obra y posteriormente vamos a hacer una presentación tanto de los autores que se ocupan de los maestros seleccionados en la obra como del contenido de esta, para terminar con algunas muy breves reflexiones acerca de algunos de los aspectos de la obra que van a reforzar o ampliar los motivos por los cuales la recomendamos a los amigos del canal, así como a todos los que amablemente se acerquen a este sitio por primera vez. En primer lugar, y antes de pasar a exponer sintéticamente los motivos que nos llevan a recomendar esta muy interesante publicación, y que tiene mucho mérito, como luego veremos, y que ya hemos dicho que se recomienda muy especialmente a los jóvenes, me van a permitir que me dirija a estos, como tanto a los jóvenes como a los padres y familiares de jóvenes, que, como digo, ya, como decía antes, ya están inmersos o en trance de iniciar su formación universitaria, y explicar un poco lo que a nuestro juicio tiene de muy interesante esta obra para ellos. Como es evidente, y en estos días que se está grabando esto de una manera muy reforzada, hay ejemplos muy elocuentes de que esto que voy a decir aquí pues es una realidad. Vivimos no solo en España, sino en el mundo entero una época de extraordinaria convulsión y zozobra, y como características más salientes de este tiempo podemos citar dos que, sin exageración, resultan particularmente difíciles de digerir para el cerebro y el ánimo de los que estamos viviendo en estos tiempos. La primera es la constatación de la degradación muy aguda de la persona, que se plasma en el desprecio por la vida y por el hombre en general. Y la segunda es una sensación mixta de desorientación e impotencia ante las dinámicas que se despliegan frente a nosotros, con efectos directos en nuestras vidas y ante las que es frecuente no saber cómo reaccionar ni situarse. Esta situación, que no es nueva para el hombre moderno y que se ha apuntado en numerosísimas ocasiones, de hecho hay multitud de estudios, estoy
ahora acordándome de uno particularmente agudo, bueno, dos realmente, uno de Rolf Carballo y otro de un autor que ya hemos citado antes aquí en la biblioteca, que es el profesor Polaino Lorente, pues que tratan muy bien esa situación del hombre moderno como un hombre pues perdido y confuso. Esto no es tan infrecuente, ni tiene por qué ser en absoluto patológico, sino que es una situación que ya lleva mucho tiempo, en la que lleva mucho tiempo inmersa el hombre, pero que se ha hecho hoy más aguda, y esto es particularmente acusado entre los jóvenes. Todo esto por motivos cuyo análisis más detallado nos llevaría más allá de los límites razonables de esta presentación, pero se constata con facilidad que los jóvenes mental y espiritualmente sanos en España y en el mundo en general, que gracias a Dios son un buen número, se hallan confusos y en su mayor parte, digamos que molestos, enfadados ante una situación cuya interpretación resulta problemática y que se manifiesta en una experiencia vital cotidiana que está realmente cuajada pues, de dificultades, ¿no? En muchos casos, la reacción es la de enfrentarse a esta situación y a las tendencias y planteamientos que les parecen intolerables, pues manifestando su oposición o su rechazo. Esta es una reacción natural y sana, pero no basta saber con que algo está mal y tratar de oponerse a ello, que es muchísimo y es un punto de comienzo muy importante. Pero para enfrentar los retos generados por la situación es imprescindible dotarse de una, hagamos un símil militar, de una armadura con los medios de defensa y ataque, tanto morales o intelectuales, que no se tienen de suyo en grado suficiente, sino que solo se pueden adquirir mediante la formación y el desarrollo personal. Como parte de la situación, nos encontramos con una cultura asentada en esta situación, de la cual forma parte la forma de acceso al conocimiento y la definición de sus límites y contenidos, especialmente los más difundidos y apoyados con un marchamo de validación académica y de los medios en general, y detectar el engaño y la manipulación de tesis, argumentos, percibir e identificar las doctrinas torcidas que se esconden bajo mensajes y medidas de corte político y de otro tipo, y decidir cómo actuar ante estas imposiciones y tendencias sociales dirigidas, solo es posible si se cuenta, como ya hemos dicho, con un mínimo de poso, de una formación de cierta calidad, de una formación que no esté ni fundamentalmente ni solo basada en conocimientos de índole técnico-científica, sino en el desarrollo, que esto es lo más fundamental y lo más difícil, de un criterio, de una capacidad de reflexión, que, como decíamos, solo se adquiere mediante la frecuentación de obras de calidad, enraizadas en fundamentos perennes de la tradición occidental, el estudio de estas obras y la meditación en torno a las orientaciones y conocimientos que nos ofrece. Es sabido que no toda lectura es verdaderamente provechosa, y muy especialmente es cierto esto en los años de formación. Todos los que ya hemos pasado esa edad y que reflexionamos acerca de la experiencia formativa que hemos ido adquiriendo con el tiempo, pues podemos perfectamente darnos cuenta de esto, y aquí los jóvenes tienen que hacer un cierto acto de confianza en lo que se les dice. Y bueno, lo normal y propio de gran parte de la juventud también es pues no hacer mucho caso a esto, hasta que luego más adelante, pues según los niveles y velocidades de madurez, pues se va más o menos prestando mayor atención y se va pues en un momento dado uno dando cuenta de si ha hecho mucho el idiota o no, ¿no? Aprovechando el tiempo en formarse en determinadas cosas fundamentales. Pero el caso es que conviene recordar que en los años de formación el tomar el tiempo y hacer el esfuerzo, porque indudablemente es un esfuerzo, pero también es un gran
genera una gran satisfacción, de adquirir solidez en determinadas materias fundamentales, pues es verdaderamente importante y es un capital intelectual y de toda índole que se tiene para toda la vida. Hoy nos encontramos en que la progresiva degradación de los currículos formativos y el decaimiento medio de la calidad de los docentes y los materiales que estos emplean, pues aportan a menudo un equipaje escaso y en muchos casos inútil, y en otros claramente perjudicial, y eso se comprueba con facilidad en conversaciones casuales o no tan casuales, cuando pues mucha gente echa mano de repertorios ideológicos y de esquemas elaborados por cabezas pues poco aseadas, que se repiten como mantras y que ciertamente no solo no sirven para nada, sino que realmente son, digamos, vehículos de auténticos disparates. Gran parte del problema está en el ocultamiento y la expulsión del debate y del aula de numerosas ideas y autores que ya no son circulados ni explicados, y también la creciente pérdida del hábito de reflexionar desde una fundamentación sólida, tanto en el método como en el contenido. La famosa orientación hacia lo débil o hacia lo que podríamos llamar ligero o liviano, pues esto también y de manera muy acusada se produce en el mundo de la academia y del pensamiento, y realmente pues hay una aligeración muy importante en lo que es la formación fundamental. Luego sucede también que hay una tendencia al presentismo, a la falsa novedad, por un lado, y luego ya en casos más extremos, aunque frecuentes, pues la politización excluyente que ha hecho o que ha reducido los ambientes universitarios, en muchos casos, pues a células de promoción de un pensamiento único, de una camarilla, de un departamento, de un entre comillas, maestro, de un autor o de un grupo de autores, que de manera curiosamente transversal pues se autorreferencian unos a otros, y que se convierten pues en una camarilla más o menos aplaudida o extendida, y esto pues da un resultado en el que gran cantidad del progreso alcanzado en generaciones anteriores y en siglos anteriores, pues haya quedado hoy oculto, no mencionado, olvidado. Esta situación, que en general es grave y poco agradable, es particularmente acusada en lo relativo o en el mundo del pensamiento tradicional católico, que me refiero al propio de la bimilenaria tradición de la Iglesia, pues desde los padres apostólicos hasta nuestros días, y el pensamiento anterior que a través de estos se incorpora pues a nuestro acervo de lo que podríamos llamar de una manera muy genérica y englobadora pues una filosofía perenne, un pensamiento tradicional cristiano, más precisamente católico. Ante los grandes temas del mundo, en los campos de la política, el derecho, la economía, la ciencia, al estudiante se le hurta con frecuencia las referencias esenciales clásicas de obras y autores que pueden formarle con sólidos fundamentos y dotarles de herramientas de intelección, pues que les permitan obrar con verdadera libertad y criterio, sin caer bajo el continuo vaivén de las modas, los consensos y las corrientes del momento, que no son en su raíz ni casuales ni espontáneas, todas estas modas y estas opiniones generales que están circulando, sino el resultado de ideas y orientaciones en muchos casos manifiestamente erróneas y por ello sumamente negativas para la persona humana y sus sociedades, porque evidentemente afectan al sustrato, al tejido, al ensamblaje personal instantáneo en términos del curso de economía y acción humana que se está impartiendo en este canal, pues afecta y tiene unas consecuencias directas
en la vida de la persona y en la vida en la producción de la realidad social en la que esa persona participa. Así que sirva esta breve nota como una llamada y un aliento a los jóvenes y a las familias a que les animen a frecuentar y dialogar con las obras y autores de verdadera calidad que desde diferentes orientaciones personales han realizado y realizan un honrado esfuerzo por presentar la verdad de los hechos y la verdad del conocimiento, y que dotados de las herramientas que las diversas ciencias y conocimientos les proveen, se afanan en indagar lo bueno para el hombre en todas las dimensiones de la vida. Es en este marco, en ese tipo de orientación, donde se encuadra la obra que hoy recomendamos. Maestros del pensamiento católico del siglo XX recoge la reseña de un grupo de autores y su obra que tienen por denominador común el cultivo de una doctrina sana y sólida. Una obra intelectual, la de estos autores, construida sobre bases firmísimas y que ha supuesto en cada uno de los campos en los que estos han trabajado un progreso cierto y enriquecedor que generosamente nos han entregado. Comenzamos así por exponer los motivos que nos llevan a recomendar esta obra. Ya en parte verán ustedes que han quedado algo esbozados, pero vamos a precisar en este caso 3. El primero es que se trata de una obra que recoge una muy rica e interesante porción del pensamiento católico hispánico en el siglo XX, una época que, frente a lo que muchas veces con verdadera falta de objetividad por un lado y en otros casos de verdadera incultura, pues se dice que el siglo XX español fue un desastre, y nada más lejos de eso, ¿no? Sino fue una época particularmente fructífera en la que descollaron figuras de gran valor intelectual y moral, cuyos aportes nos permiten hoy no solo saber más, sino ampliar nuestra comprensión del orden natural y del tejido de la trama humana, ni más ni menos. Segundo motivo es que se trata, como ya he dicho antes, de una obra especialmente interesante para introducirse en el riquísimo acervo del pensamiento católico. Hay que decir, no sin cierto pesar, que el desconocimiento acerca de lo que aporta el pensamiento tradicional católico no acontece solo en los medios o en ambientes donde no hay ninguna aproximación, ni ninguna práctica religiosa, ni ningún conocimiento de la fe, ni se ha ido a ningún colegio donde se ha formado a alguien, ni se ha catequizado, ni nada. No, esto no es propio, digamos, de un mundo laico y agnóstico. Esto sucede muy frecuentemente en ambientes que se supone que son católicos. Y así algunos que incluso protestan pues, de un catolicismo militante, pues niegan o reducen, achatan la existencia de un pensamiento relevante católico en los últimos tiempos, tanto en España como, por extensión, en América, en el mundo hispánico. Así que lo recogido en esta obra es en sí mismo una refutación, una absoluta enmienda a la totalidad a ese balbuceo de esta gente pues, que está a las teorías blanditas, a la moda, que prefiere sustentar su aparente ciencia pues, en bibliografías muchas veces foráneas y extranjeras, en ensayistas, pues ensayos un poco con todo respeto pues, de medio pelo, en el que se repiten esquemas ya muy manidos y de muy poco fondo, pues que tratan de presentar novedades, cosas así de color, espejuelos, pequeños juegos de mano para incautos, que no solo no explican esos temas fundamentales que pretenden abordar, sino que deforman la aproximación y la visión de los mismos porque carecen de fundamento, carecen de estructura y normalmente carecen también de ninguna verdad. El tercero de los motivos es que a partir de los autores y obras que aquí se presentan y de muchos otros autores y obras que a través del conocimiento de estos autores y obras que se presentan en esta obra se puede acceder a ellos, tanto porque son empleados esos materiales en las obras y en los trabajos de los autores que se recogen en esta selección,
como las propias bibliografías que están presentes en la obra, pues se puede desarrollar un rico y serio plan de lecturas y trabajo que puede acompañar perfectamente a lo largo de la vida al inquieto intelectualmente y al deseoso de formarse. Esto es así porque cualquier intento serio de formación, se haga con mejor o peor tino, pero siempre es coincidente esto, pues es una formación que debe de orientarse con una trayectoria que va a estar, normalmente está jalonada por hitos, más o menos de diferente calidad y valor, pero que va a durar todo el tiempo de la vida de uno. La formación no se termina a una edad concreta ni porque uno obtenga un título o haga un curso determinado, sino que es algo pues, que le acompaña a uno a lo largo de la vida y hay que ir trabajando. Ya depende muchísimo de las capacidades e inquietudes de cada uno, pues la variedad de temas, la profundidad más en unos, en otros, las visiones más o menos precisas, pero es una cosa que acompaña a uno toda la vida. Parece una boutad decir que en el mundo hispánico tradicional, a este y al otro lado del océano, se ha pensado y se piensa mucho y bien, pero yo creo que hay que repetirlo porque ya digo que hoy día es una cosa que ni en el propio mundo católico muchas veces se tiene en cuenta. Los aportes son numerosos, importantes, y esos aportes no solo están disponibles, sino que da la casualidad de que en este tipo de autores se produce precisamente por su calidad moral o intelectual un grado de apertura a que otros se acerquen a la obra muy superior que en otros casos, como se puede comprobar cuando uno se interna por estos caminos. Así que descubrir el trabajo de estos autores, y como digo, de muchos más que están relacionados con estos autores, aprender con ellos, avanzar por sus caminos bien fundados, en el fondo, para el joven de hoy, es el mayor acto de rebeldía, el mayor acto de actitud contrarrevolucionaria que puede hacerse. Esto no excluye otras manifestaciones de índole más, digamos, material, pero ciertamente para que la persona pueda realmente pues, actuar de una manera como hombre, como ser humano, como persona, pues ciertamente el hacerlo desde una formación de cierta solidez va a ser siempre mucho más conveniente. Apuntados, por tanto, ya estos tres motivos sintéticos, que creemos que son más que suficientes para generar un interés por conocer esta obra y lo que contiene, vamos ahora a presentar a los autores y hacer una breve descripción de la estructura y el contenido de la misma. Al referirnos a los autores que se ocupan de la semblanza y comentario de cada uno de los maestros que se tratan o que se seleccionan en esta obra, es muy importante tener en cuenta que el germen de la obra se encuentra en la acción de un grupo de estudiantes universitarios que pusieron en marcha la Asociación San Isidoro de Sevilla y que a partir de 2016 organizan unos congresos de pensamiento católico en la Universidad Complutense de Madrid. Uno de estos estudiantes era, en su momento, Daniel Herrán Monge, que hoy día es profesor de filosofía en un instituto de educación secundaria y es quien ha asumido la labor de coordinar la obra que hoy comentamos y que recoge las contribuciones presentadas al Congreso, a una de esas ediciones del Congreso de Pensamiento Católico, en concreto el de su edición de 2024. Este origen universitario de la obra es a nuestro juicio un testimonio perfecto de la razonable y necesaria inquietud del estudiante del que hablábamos antes, que ansía o desea buscar fuentes de calidad que le permitan formarse sólidamente intelectual y moralmente, que no quiere quedarse pues, en el mero repaso, en la mera repetición de las consignas al uso y que realmente pues, tiene curiosidad por entender de dónde vienen las cosas las dinámicas en las que está viviendo y muchos casos que está padeciendo. Los ponentes, colaboradores convocados para este trabajo,
conforman un plantel en el que se combinan discípulos de algunos de los maestros tratados, así como conocedores directos de estos maestros, con otros profesores e investigadores que no han tenido contacto directo con los autores, pero que son deudores intelectuales de los mismos porque han estudiado con mayor profundidad sus aportaciones. Para hacer la exposición más eficaz y atendiendo al medio en el que la estamos difundiendo, vamos a llevar a cabo una referencia a cada autor convocado al tiempo que vamos desgranando el contenido de la obra, para no separar las cosas, porque va a ser mucho más fácil de seguir y esperemos que más ameno también para ustedes de seguir el enterarse cuál es el contenido de la obra. Esta obra, que está editada por Guillermo Escolar Editor en 2025, tiene una extensión de 221 páginas y está organizada en una breve introducción a cargo del coordinador al que antes me he referido, Daniel Herrán Monge, y 9 secciones o capítulos que se ocupan de cada uno de los maestros del pensamiento católico seleccionados. Cada sección o capítulo está organizado de una forma similar, en la que se incluye pues, una breve semblanza, una referencia biográfica, más o menos extensa o más o menos detallada según a cada autor de la recomendación, pues le ha parecido de la selección lo que le ha parecido conveniente, pero en general dar una imagen más que suficiente de la vida y de las características biográficas del autor, una exposición acerca de la obra o del tema seleccionado que cada uno de los autores ha escogido, del maestro en cuestión, y una bibliografía primaria y secundaria acerca de la obra tanto de la obra tratada como de la obra en general del maestro, que realmente es de una utilidad verdaderamente enorme e interesantísima. Y es una de las grandes virtudes de este trabajo y es muy interesante porque ahí, aparte de encontrar la producción científica del autor tratado, del maestro tratado en cuestión, van ustedes a poder encontrar un montón de referencias y de autores que son un complemento verdaderamente excelente, pues para aproximarse por los diferentes caminos que estos maestros nos han abierto. Así que repasamos brevemente, como hemos dicho, a los maestros recogidos en la selección, junto a los autores que se ocupan de cada uno de ellos en cada uno de estos 9 capítulos. El primer capítulo es el titulado La prudencia, núcleo del pensamiento político de Leopoldo Eulogio Palacios, y corre a cargo del reconocido y muy apreciado catedrático de lógica, José Miguel Gambra Gutiérrez, que se ocupa de presentar a Leopoldo Eulogio Palacios, de quien fue discípulo en la Universidad de Madrid, la Universidad Complutense, y para ello, para introducirnos en la obra de Palacios, Gambra ha seleccionado la obra La prudencia política, de 1978, que es una obra absolutamente fundamental que nosotros ya hemos recomendado, si bien no como obra principal de momento, aunque no descartamos que así sea en un futuro, pero sí nos hemos referido a ella cuando recomendamos la obra del profesor recientemente fallecido Dalmacio Negro Pavón acerca de la ley de hierro de la oligarquía. Ahí el que haya visto la recomendación de esa obra, y si no la han visto, les recomiendo yo también que la busquen en la lista que tienen en el canal y verán ustedes ahí la recomendación, y en esa recomendación se cita a Leopoldo Eulogio Palacios, se cita a la prudencia política. Pues bien, en este capítulo Gambra ha seleccionado esta obra y lleva a cabo un sintético pero un riquísimo análisis, poniéndolo en estrecha conexión con otras obras de Leopoldo Eulogio Palacios, cuya lectura Gambra encarece para una más completa comprensión de la aportación de este inolvidable e imprescindible maestro que ha sido Leopoldo Eulogio Palacios. En el segundo capítulo, titulado El lugar de Álvaro d'Ors en el tradicionalismo español, el profesor Miguel Ayuso Torres, persona conocidísima,
uno de los más grandes y sólidos pilares del pensamiento tradicional español hoy día. Además de ofrecernos una sucinta pero brillante nota acerca del pensamiento, temas y actitud de Álvaro Dors, se ocupa de un aspecto de su pensamiento a través de un texto de Dors, acerca del trilema Dios, Patria, Rey, y los comentarios que al mismo hicieron Rafael Gambra y Manuel de Santa Cruz. La exposición del profesor Ayuso no solo reviste interés por lo que revela y en cuanto aporte a la mejor comprensión del pensamiento y actitud orsianos, sino en cuanto ejercicio de exégesis y razonamiento lógico para la interpretación de un texto dentro de la estructura general de la obra y la personalidad de un autor. Aquí se ve, es un ejemplo magnífico de lo que les he dicho antes, de las enormes, la enorme riqueza que aporta la lectura de autores sólidos y de autores con una verdadera formación y con un verdadero método y con una verdadera capacidad y sistema de razonamiento. Y aquí el profesor Ayuso hace un excelente, muy conocida su habilidad por otra parte, pero para los que no le conozcan o no le hayan frecuentado o no hayan leído nada, verán que es una pieza muy buena, pues de razonamiento, en la que se sigue muy bien tanto lo que expone del propio Dors como lo que piensan esos dos otros autores acerca de lo que la postura que Dors defiende en ese texto. El tercer capítulo de la obra se titula Sobre la masa, Juan Vallet de Goytisolo, y está redactado, preparado por Andrés Aguilar López, que se centra en un libro de Vallet muy conocido, muy interesante también, que es Sociedad de Masas y Derecho, que es un libro de 1968, a través de cuyo análisis de esta obra, pues el comentarista nos brinda interesantes reflexiones acerca de temas esenciales justamente para la comprensión de la modernidad, temas que el maestro Vallet pues trató en numerosas obras y que son temas esenciales, en concreto en esta obra de Sociedad de Masas y Derecho, pero algunos de estos temas se mantienen a lo largo de la obra de Vallet, y en este caso son el hombre masa, la sociedad de masas, el desarraigo y el resentimiento, el ataque a la tradición, el adormecimiento y la irresponsabilidad. Todo esto son temas que Aguilar López, el comentarista, pues va desgranando de este libro y resulta una aproximación al pensamiento en este punto específico de Vallet sumamente interesante. En el capítulo cuarto, titulado El Estado moderno como anomalía política en Rafael Gambra, Rafael Gambra es un viejo conocido de nuestra biblioteca, ya que en la tercera entrega de la biblioteca se recomendó su curso elemental de filosofía, al igual que antes hemos citado a su hijo, que era el discípulo y el que presenta en esta obra de maestros a Leopoldo Eulogio Palacios, pues aquí nos aparece el padre Rafael Gambra, que como ya digo es el autor del curso elemental de filosofía y que aquí se refieren a él como el gran maestro que es. Y en este capítulo el coordinador de la obra, Daniel Herrán Monge, nos ofrece una exposición muy trabajada de un aspecto esencial del pensamiento político de Gambra y de un asunto sumamente interesante, que es el relativo a la aprehensión de qué realidad es el Estado moderno, qué es eso, tanto en su pretensión teórica como en su realidad concreta. Y para ello se apoya en dos obras de Gambra, Eso que llaman Estado, de 1958, obra también absolutamente fundamental e interesantísima, y La monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional, de 1973. En el capítulo quinto, titulado La fundamentación metafísica de la ley, según Osvaldo Lira, a cargo en este caso de Santiago María Rodríguez Guerediaga, que a la sazón es el presidente de la Asociación San Isidoro de Sevilla y director del comité organizador del Congreso de Pensamiento Católico,
el que ya les he relatado antes, que se celebra en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, aquí Santiago María Rodríguez Gerediaga aborda el pensamiento de un sacerdote, padre de la Congregación de los Sagrados Corazones, llamado Osvaldo Lira, chileno, que es el único maestro no español de entre los autores seleccionados en esta obra, y que es una persona no muy conocida en España, fuera de los ambientes de mayor, digamos, fidelidad y formación en el pensamiento católico tradicional, pero que es un autor enorme. La obra de este padre chileno, que es un autor de altísimo nivel y muy conocido en el mundo tradicional hispánico, no ha sido muy difundido últimamente en los medios católicos españoles, por los que no solo es muy merecida su inclusión, porque es un verdadero maestro, sino que es muy oportuna, porque así se presenta su doctrina a un público en principio más amplio y se presenta en torno a un asunto verdaderamente medular de la filosofía del derecho y de muchísimo interés, como es la pregunta acerca de la entidad de la ley y en qué consiste esta propiamente. Así que esta breve introducción o aproximación al padre Osvaldo Lira se hace a través de un tema verdaderamente meollar y muy importante, y creemos que es un verdadero acierto haberle incluido en esta selección. En el capítulo sexto, titulado José María Petit, filósofo de la ciencia, contribuye un señor que es físico y matemático llamado Andrés Martil, que lleva a cabo una interesante exposición de las aportaciones del profesor Petit. El profesor Petit fue discípulo ni más ni menos que de Francisco Canals Vidal, que ya del que luego hablaremos, como verán, y animador de la obra apostólica Schola Cordis Jesu, fundada por el muy conocido y llorado padre Ramón Orlandis. La incorporación de Petit al elenco de maestros seleccionados en esta obra tiene la virtud de difundir el pensamiento de un autor poco frecuentado fuera del campo de la filosofía de la ciencia. Es un señor conocido en un mundo en un marco muy específico, pero menos conocido fuera de él, y por tanto dar a conocer las interesantísimas aportaciones que este maestro catalán hizo a la reflexión en torno a la filosofía de la ciencia, la filosofía de la naturaleza y del lugar de las ciencias positivas, su relación con la matemática y el lugar de estas ciencias en relación con la filosofía. Muy interesante también su inclusión, porque se abre también otra enorme puerta que da una visión verdaderamente enriquecedora de cómo el pensamiento tradicional católico realmente cubre pues, todo el ámbito de la ciencia. En el séptimo capítulo, Teoría y Praxis según Francisco Canal, contraposición entre filosofía cristiana y modernidad, el autor, Enrique Martínez, se ocupa nuevamente, aparece aquí, pero esta vez como maestro, es decir, plenamente, pues se ocupa del riguroso pensador, eminentísimo tomista, Francisco Canals Vidal, catedrático de Metafísica de la Universidad de Barcelona, eminente discípulo del padre Orlandis, del que antes nos hemos referido, y pues qué vamos a decir de la actitud, de la altura, perdón, no de la actitud, que también, sino de la altura magisterial y de la importancia de los aportes de Canals, y de eso da testimonio que 3 de las contribuciones de esta obra que estamos presentando, esta recomendación, están dedicadas de manera directa o relacionadas con el pensamiento de Canals. O sea que esto da un poco a los que no le conozcan, da un poco guía o indica la importancia de este pensador español. Canals, como les decíamos, es un autor de un rico y original pensamiento en 3 campos fundamentales. El teológico, el filosófico, y el político. Eudaldo Forment, el muy conocido profesor de metafísica y difusor y estudioso de la obra de Santo Tomás, verdadero campeón hispánico del tomismo, en el capítulo dedicado a Francisco Canals de su historia de la filosofía tomista contemporánea,
Dice Eudaldo Forment de Canals que en el pensamiento filosófico de Canals, y cito, se encuentran como tres líneas maestras articuladas que lo sostienen y lo unifican. Se refiere, aquí ya no estoy citando, se refiere Forment a la metafísica del conocimiento, la metafísica del ser y la metafísica de la persona. En su artículo sobre Canals, Enrique Martínez se centra en un aspecto interesantísimo para la comprensión de la modernidad, que es la dialéctica entre teoría y praxis, y la respuesta desde la acción personal, tema, por cierto, en íntima conexión con lo hondamente abordado en el ciclo de conferencias del profesor Rubio Urquía, Economía y Acción Humana, que estamos difundiendo en este modesto canal. Así que este artículo de Enrique Martínez nos viene, como se dice popularmente, como anillo al dedo. El capítulo 8, titulado La duplex cognitio de anima, según Tomás de Aquino y Francisco Canals, aquí está la tercera vez que aparece nuestro querido profesor catalán y español, obviamente, en esta obra, y este capítulo es responsable del mismo y es el autor ni más ni menos que otro viejo conocido nuestro, que es el profesor de psicología Martín Echavarría, autor cuya obra titulada De Aristóteles a Freud y vuelta recomendamos en la cuarta entrega de esta sección de la biblioteca. Y es el que presenta la interpretación que Francisco Canals ofrece del conocimiento interior del alma según Santo Tomás. Amén del interés específico de tan importante tema, la aportación de Martín Echavarría nos permite adentrarnos en la recta interpretación de Canals de las enseñanzas de Santo Tomás y con ello acercarnos un poco más a la fecunda labor del profesor catalán y a través del mismo a las riquísimas enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Así llegamos al 9º y último capítulo, que está dedicado al magisterio de un personaje verdaderamente interesante y que los jóvenes de hoy harían muy bien en frecuentar, porque es una persona tanto personalmente como su obra de máximo interés, que es el Magisterio Político Jurídico de Francisco Elías de Tejada. Trabajo, el presentar esto que corresponde al joven investigador sevillano Javier F. Sandoval, al que los lectores, por ejemplo, de la revista Verbo, ya hemos tenido ocasión de conocer en recientes trabajos que ha publicado en la misma. Y aquí nos lo encontramos con los trastos de matar, pues ni más ni menos que lidiando con un morlaco fantástico, con todo respeto, pero creo que el símil taurino no le parecería mal, que es Francisco Elías de Tejada, que como maestro del pensamiento católico hispánico es incuestionable su inclusión en esta llamémosle, antología, no solo porque hace honor a su ejecutoria, sino, como ya decía antes, resulta muy conveniente para difundir entre los más jóvenes su original pensamiento en los campos jurídico y político. La aportación de Sandoval, el comentarista, consiste en presentar algunos de los elementos centrales de este pensamiento en los campos citados, el jurídico y el político, y va a servir sin duda de acicate al lector para adentrarse en la rica producción de este maestro irrepetible. Así que con este último capítulo pues se completa la revisión al contenido de esta obra y dos breves corolarios o dos breves notas adicionales dentro del espíritu general de la recomendación de hoy, que no es otro que fomentar y difundir el conocimiento del riquísimo acervo intelectual de autores católicos hispánicos, sobre todo entre la juventud, y crear una afición. Y porque, como ya hemos dicho antes, la virtud de esta clase de obras es la de ofrecer al lector que no ha transitado por estos caminos o aún lo ha hecho de forma tangencial, pues en lectura se ha encontrado con citas, con nombres, con referencias, pero realmente no se ha metido, no se ha lanzado todavía a la piscina de ninguno de estos autores,
van a ver que hay un mundo rico, riquísimo y variado, en el que, no sin algún esfuerzo, pero con gran satisfacción, se pueden ir encontrando exposiciones y desarrollos de todos los temas clásicos que atañen al hombre, desde la más ajustada y rica, en este caso inteligente, cosmovisión católica. Si bien todos estos autores comparten el rigor doctrinal y la fidelidad a la enseñanza tradicional de la Iglesia, sus aportaciones son, como es esperable, y dada su formación específica de cada uno, sus intereses personales, su biografía, pues de diferente longitud de onda y de muy variado color y textura. No hay que hacer aquí una profesión de fe general hacia ninguno ni a todos estos señores, sino verse expuesto a un plexo de temas, todos conectados entre sí de forma fundamental, pero temas donde gente de diferentes inclinaciones y diferentes gustos y intereses pues puede encontrar campos específicos en los que centrarse y en los que avanzar. Así, la acomodación al razonamiento, a la lectura de estas obras, en el proceso de aprehensión de los conocimientos y reflexiones que con tanta generosidad nos han compartido estos autores, hará que, como ya digo, nos adscribamos con mayor facilidad a unos u otros temas y planteamientos. Yo, por ejemplo, pequeño testimonio personal, pues yo soy un encendido seguidor y muy convencido admirador del trabajo de Leopoldo Eulogio Palacios, por ejemplo, también de ballet, soy un ferviente seguidor, por supuesto de Dors, pero habrá otros que pues encuentren en otros de los autores aquí recogidos o de los autores relacionados con los mismos, pues unas fuentes de riqueza, de aprendizaje, de profundización mayores. Bueno, pues eso está muy bien, tiene que ser así, pero ciertamente lo bueno de esta selección y lo bueno de abrirse a este mundo del pensamiento tradicional español es que se va a encontrar agua para todas las diferentes tipos de sed. Eso no hay duda ninguna. Y con la frecuentación de estos autores, pues se va a ir consolidando una comprensión paulatinamente más rica del orden natural y sobrenatural y del lugar del hombre en el mismo, que es esencialmente lo mejor que se puede derivar de un esfuerzo por desarrollar nuestras capacidades intelectuales según el talento de cada uno, que no debe de ser con ningún tipo de ambición o de prurito de adquirir conocimiento por adquirirlo o de tener una actitud lejos de eso, una actitud de ningún tipo de superioridad, de sobrevencimiento intelectual, sino todo lo contrario, con una enorme humildad, porque vamos a ver que no sabemos absolutamente nada, pero que a través de estos autores y de su trabajo y de todos los autores que a su vez les han permitido llegar hasta donde ellos han avanzado, pues que ahí está una exposición magnífica de las verdades del pensamiento tradicional católico y de los enormes frutos que éste da. Así que esta es la gran ventaja de beber en estas fuentes de agua cristalina, de frecuentar estas doctrinas y autores, y que nos va a permitir ir alcanzando, aproximándonos a verdades fundamentales que la razón nos permite, en la medida de nuestras capacidades, ir alcanzando, obviamente con la ayuda de la gracia, y esto, repito, sin ningún tipo de pretensión de superioridad ni nada de eso, porque justamente, cosa que enseñan todos estos autores, su actitud de humildad es un requisito absolutamente exigido en este viaje y sin el cual pues no se puede llegar a ningún lado y ni tan siquiera vislumbrar ni de lejos el camino. Para concluir, nos parece, y sin ánimo de darles mucho a ustedes la lata, nos parece, aprovechando, de interés recomendar una obra aparecida también recientemente que presenta algunas características similares a temática, pero que sirve, porque es de un tema más específico, pero sirve de perfecto complemento a la obra recomendada porque sirve de ampliación en autores y temas. Esta obra a la que me refiero se titula Maestros del Derecho Natural Hispánico de la segunda mitad del siglo XX, editada por Miguel Ayuso Torres, el profesor Ayuso antes citado, y Camilo Noguera Pardo,
Y en esta obra se trata de un importante grupo de autores de la tradición del derecho natural clásico. En este caso se trata de una obra más del mundo jurídico, y a quien nos encontramos como maestros recomendados, pues algunos viejos conocidos, como ustedes van a ver: Francisco Elías de Tejada, José Pedro Galbao de Sousa, Osvaldo Lira, Rigoberto López Valdivia, Guido Soaje Ramos, Vicente Ugarte del Pino y Juan Valet de Goytisolo. Como se ve, algunos de los autores estudiados coinciden con los de la obra que hoy recomendamos, pero se añaden otros autores hispánicos. En este caso sí hay una proporción superior de autores de allende el océano, de gran calidad e interés, de gran calidad indudablemente, y de interés, porque muchos de ellos no son tan conocidos o no muy conocidos a este lado del océano, siendo así que su obra y sus aportaciones son de máxima calidad y por lo tanto amerita aunque sea una muy leve o sucinta aproximación a la misma. Así que, encareciendo la lectura y estudio de la obra que hoy les recomendamos, pues les recomendamos que en la descripción del vídeo incluiremos varios enlaces de interés, que van a ser enlaces a las ediciones de la obra recomendada, más la otra obra editada por el profesor Ayuso, que incluimos también, así como una referencia o enlace al Congreso de Pensamiento Católico que ha dado lugar a esta obra que hoy recomendamos y que está abierto para que aquellos que estén interesados, pues especialmente los que tienen la enorme suerte de tener el tiempo y el momento vital y la energía de estar en la edad universitaria, pues se acerquen a este congreso y vean, hablando en plata, lo que es bueno, porque realmente esta gente propone con grandísimo mérito todos los años unos programas verdaderamente interesantes. Así que, agradeciendo su amable atención, recordándoles la importancia de suscribirse al canal, porque tenemos que, si Dios quiere, aumentar la difusión de estos contenidos y que lleguen a más gente y que puedan, en la medida de lo posible, pues contribuir al bienestar y al beneficio de más gente, y así nos permitimos sugerir que compartan esta recomendación, estas recomendaciones que hacemos, la Biblioteca de Economía y Acción, entre familiares y amigos, especialmente en este caso los que tengan hijos en edad preuniversitaria o universitaria, porque sin duda son los destinatarios preferentes de la obra que hoy les hemos recomendado. Así que nos despedimos por hoy. Estamos ya preparando una próxima entrega de la biblioteca, que será de un tema ligeramente diferente y que esperamos sea de interés también para ustedes. Y como digo, nos despedimos por hoy, deseándoles un buen día y que Dios los bendiga.